Entonces, vamos a silenciar a esta gente para poder explicar. Buenas noches, esto es Fundamento de Estadística, sesión 31. En la clase anterior estuvimos trabajando lo que fue la unidad 1, Introducción a la Estadística. Nosotros pudimos trabajar lo que son los conceptos básicos de estadística, lo que tiene que ver con la evolución, la historia. Hay una práctica pendiente para los que no la han entregado sobre la historia de la estadística. Hay que leer desde la página 5 a la 19 de la revista Actualidad Estadística y con esa lectura hacer un resumen de 5 u 8 páginas que abarque los temas que se presentan. Entonces, esa práctica creo que quedó bien clara. Tenemos una segunda práctica, que es la práctica 1.2, que tiene que ver con clasificación de variables. Trabajamos lo que es clasificar variables en cualitativas y cuantitativas. También clasificamos variables según los niveles de medición: ordinal, nominal, intervalo y razón. Entonces, ahora nos vamos a proponer darle inicio a la unidad 2, que tiene que ver con lo que es la organización y presentación de datos. Entonces, debo enviar la presentación de datos y la práctica a la práctica 2.1. No la voy a enviar ahora porque vamos primero a explicar una serie de conceptos que tenemos que aprender. Después que ya manejemos eso, entonces podemos elaborar la práctica. La práctica 2.1 es una práctica que son ustedes los que la elaboran. Entonces ya ustedes saben. Entonces por aquí tenemos lo que es, vamos a enviar esta presentación, que es la que voy a impartir y explicar en esta noche. Vamos a enviarle también lo que es la unidad 1. La unidad 1 de esta asignatura, que es la unidad 2. Aquí está. Tenemos la unidad 2, fundamento. Ok. Unidad 2. Descriptiva, general, fundamento, unidad 2. Ahí está la unidad 2 de fundamento, la guía de estudio, el material teórico que deben leer. Entonces me falta enviarle, no, la práctica no debo enviarle. Ya eso es todo. Entonces vamos ahora a explicar algo importante, que es lo que ustedes deben aprender hoy. Esta es la clase más importante que tiene esta asignatura. Por suerte tenemos unos videos grabados que ustedes van a poder repetir cuantas veces sea necesario. Entonces, lo primero que debo decirles es que las variables estadísticas, cuando utilizamos software, se codifican. Para el procesamiento de los datos, es importante establecer el sistema de codificación de las variables cualitativas y ordinales y la métrica de las cuantitativas, que esto ayuda a recopilar los datos posterior procesamiento. Okay. Un ejemplo, ¿cómo se codifica una variable? Cuando yo hablo de la variable sexo, tiene por respuesta hombre o mujer.
Yo al hombre le puedo poner el 1 y a la mujer el 2, o viceversa. Puedo ponerle el 1 a la mujer y el 2 al hombre. Entonces, ahí tengo ya lo que es la codificación de la variable. Cuando usted le introduce el 1, ya el software entiende que un hombre, si es así, y cuando le introduce el 2, entiende que es una mujer. Nosotros tenemos aquí 4 tipos de variables, ya ustedes saben clasificar. La primera es cualitativa nominal, es cualitativa porque responde por un nombre o una categoría, y no tiene, es nominal porque no tiene orden. Entonces, más grandecito. Por aquí tenemos también lo que es el nivel de instrucción. Ustedes saben que el nivel de instrucción puede ser preescolar, básica, media y superior. Esa es cualitativa ordinal. Tenemos la edad, que es cuantitativa continua. Y tenemos número de hijos, que es cuantitativa discreta. Pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que viene más adelante. ¿Qué viene más adelante? Aquí tenemos cómo se presentan los datos. Cuando usted obtiene información que es cualitativa, entiéndase cualitativa, nominal u ordinal, entonces cuando usted va a representar esa información, usted lo hace con un gráfico circular o de barras. Un gráfico circular o de barras. Ahora, cuando usted va a graficar una variable que tiene que ver con intervalo o razón, entiéndase cuantitativa, entonces va a graficar con un histograma, un polígono, área o dispersión. Esos son los gráficos que se utilizan. Entonces continuamos explicando y decimos, para que conozcan los tipos de gráficos, cómo se representan los datos. Los datos se pueden representar en tablas. Se observan esto de la izquierda, este cuadro es una tabla. La tabla tiene una variable, en este caso deporte preferido. Las categorías de deporte son basquetbol, béisbol, fútbol, natación. Estas son las frecuencias y estos son los porcentajes. Así se representan las variables que son cualitativas. Entonces, las variables que son cuantitativas se pueden representar mediante un gráfico. Este gráfico es un gráfico de barra o circular. Si usted lo observa, usted rápidamente en un gráfico puede identificar lo que usted está buscando. Y si observamos el gráfico de abajo, es un gráfico de barras, usted observa la longitud del gráfico y ya usted sabe cuál es el deporte preferido y cuál es el menos preferido. Esa es la ventaja del gráfico, que el gráfico ilustra el gráfico, da una representación de manera más rápida. Pero la mejor forma de representar datos es mediante tablas. La más exacta es mediante tabla para que lo tengan presente. Entonces, ¿qué más? Aquí tenemos lo más importante que yo quiero que ustedes aprendan. ¿Cómo se organizan los datos? Los datos se organizan mediante una tabla de distribución de frecuencias, que es un arreglo u ordenación de valores en clase o categoría, determinando para cada grupo un número de elementos que contiene, es decir, su frecuencia. Aquí tenemos 2 tablas de frecuencias. La de la izquierda, esta, es una tabla de variable cualitativa. ¿Qué tiene una tabla de variable cualitativa? Tiene una variable, en este caso la variable facultad, y tiene unas categorías de esa facultad. Categorías son las respuestas de la variable. Facultad, ¿cuáles son sus categorías? Economía, ingeniería, medicina, humanidades, arte, entre otras. Si la variable fuera estado civil, las categorías fueran soltero, casado, unión libre, separado, divorciado, viudo, etcétera. Esas son las variables cualitativas y esto se llama categorías. En las variables cuantitativas o numéricas, ejemplo, tiempo en servicio en años, no hay categorías, lo que hay es clases. Esos numeritos agrupados
se llaman clases. Lo primero que debe aprender hoy. Clases. Esos numeritos se llaman clases. Entonces, necesito participación de aquí en adelante. Voy a hacer preguntas. Voy a preguntar cuántas clases tiene la variable tiempo en servicio en esta tabla. ¿Cuántas clases? 5. 5, profe. profe. 5 5 clases. clases. 5 clases. La variable tiempo en servicio en esta tabla tiene 5 clases. ¿Quién me dice cuál es la primera clase? De 0 a 4. 0,4. 0,4. ¿Y la cuarta clase cuál es? De 15 a 19. 19. De 15 a 19. ¿Y la tercera clase? De 10 a 14. 10 a 14. De 20 a 24. 10 a 14, la tercera, que es la tercera clase. La De quinta. 10 a 14. 10 a 14. De 20 a 24, la quinta. 20 a 24, profe. Toma. La quinta clase. 20 a 24. 24. ¿Y la segunda clase? De 5 a 9. Entonces, ustedes están conscientes de eso. Sí, están conscientes. Bueno, si están conscientes de que hay Sí, maestro. 5 clases en esa tabla, ¿y cuáles son las clases? ¿Cuál es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta? Entonces vamos muy bien, si es así. ¿Qué usted debe saber de la clase? Digamos, me dijeron que la segunda clase es esa, de 5 a 9, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces, usted tiene que aprender ahora que una clase tiene 2 límites o 2 extremos. El extremo de la izquierda se llama límite inferior. El extremo de la derecha se llama límite superior. El de la izquierda es el inferior y es el número más pequeño. El de la derecha es el límite superior y es el número más grande. El nombre lo ¿Entendido? dice, profe, si uno también lo analiza. Sea inferior. No. Esos son la gente que piensan, que lo analizan así. Ah, Hay gente que no lo razona. Profe, buenas noches y perdóname, voy a tener que salir de la llamada porque, o sea, de la video, porque el teléfono me está colapsando y no me quiere ayudar, se me va a descargar. No problem, dele para allá. ¿Cuál es su apellido? Juana Ramírez Valdés. Está bien, Juana. Me acordaré de usted. Sí, por favor, Sí. gracias, profe. Entonces, jóvenes, estamos claros ya que son 5 clases y que el número de la izquierda se llama ¿cómo? inferior. Inferior. ¿Y el de la derecha? Límite superior. Ok, pues estamos Y que el aprendiendo. de la izquierda es el más pequeño, el de la derecha siempre será mayor. ¿Lo dije bien? Muy bien, diría yo. Excelente. Ah, Entonces, si estamos claros ya de esas cosas, entonces, esas clases todas son cerradas. ¿Por qué son cerradas? Porque tienen un principio y un final. final. Cuando la clase es abierta, digamos que diga de 18, mayor de 18, significa de 18 en adelante. En este caso, esta dice mayor de 24. Eso significa de 24 en adelante, ¿verdad? Perdón. Entonces, ya sabemos lo que es una clase, ¿verdad? Estos son los elementos
de una tabla de distribución de frecuencias. Ya usted sabe lo que es una clase, ¿verdad? Son cada uno de los grupos que definen una distribución de frecuencia. ¿Cuántos grupos había en la tabla que les mostré? 5 grupos. 5. De 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19, de 20 a 24. Creo que eran esos. ¿Qué es una clase abierta? Ya usted sabe cuando tiene principio, pero no tiene final. ¿Qué son los límites de clase? Son los valores que determinan una clase. ¿Cómo pueden ser los límites? De dos tipos. Límite inferior, que es el que está a la izquierda y es el más pequeño, dijo una joven. Y límite superior, que es el que está a la derecha y es el mayor. ¿Estamos claros hasta ahí? El siguiente concepto se llama marca de clase o punto medio. ¿Qué es la marca de clase o punto medio? Es el valor que representa una clase. La clase no se representa por los dos extremos que tiene, sino por el valor central, que se llama punto medio. El punto medio es el valor que representa una clase y está en su centro. ¿Cómo se calcula el punto medio de una clase? Con esta fórmula. ¿Quién me dice qué dice esa fórmula ahí? Límite inferior más límite superior Y eso se Entre divide dos. entre 2. por 2. Dividido entre 2. Entre No, dos. dividido entre 2. Dividido entre 2. Ok. Sí. ¿Qué significa eso? Límite inferior. Si yo le digo a usted que me calcule el punto medio de la segunda clase, ¿qué usted hace? Hoy sumo 5 más 9. ¿Cuánto le da? Y lo divido entre 2. Entre dos. Entre 2. 14 dividido entre 7 más. 5.4. Entonces, si usted quiere, si usted quiere calcular el punto medio de esa segunda clase de 5 a 9, usted simplemente dice 5 más 9 dividido entre 2. Eso es igual 14 dividido entre 2, que eso es igual a 7. 7. ¿Qué significa eso? Que el 7 es el número que está medio a medio entre el 5 y el 9. ¿Cierto es eso? Muy cierto. Sí. 7 está a 2 lugares del 5 y está a 2 lugares del 9. Entonces está en el mismo centro. Entonces, ¿qué número representa esa clase? El 7, que es el punto medio. ¿Entendido? Sí, profe. Sí. El punto medio de Sí, la primera maestro. clase, ¿qué le da a ustedes? Punto medio de la primera clase. 2. Sería un 2. Punto 2. medio de la tercera clase. 12. De la cuarta. 2. Cuarta. De la cuarta clase. ¿Cuál es el punto medio? 17, ¿no es? Y de la última. 22. Entonces, ¿estamos claros de eso? Sí, profe. Sí. Porque tenemos, miren, Sí, que maestro, clarísimo. tenemos que tener conciencia. Si estamos conscientes que sí que no sabemos eso, entonces estamos bien. Si hay duda, pregunte. No puede quedarse con ninguna duda en esta clase. Ninguna. Maestro, Diga. repita por Profe. favor. Explique Profe, nuevamente. Repita para qué. confirmar, para ver si entendí. Ustedes nos dijo que el punto medio se calcula de la siguiente manera. Límite inferior más límite superior. Por ejemplo, en la segunda clase usted nos decía 5 más 9 es igual a 2. Entonces, ¿Igual? 5 más 9 es igual a 14 dividido entre 2. Ok. Y da 7. Y el punto medio será 7 en este caso. Ujú, así es. Entendí entonces. Muy Gracias. bien. Entonces, Ya. maestro, una Sí. pregunta. ¿Un punto medio puede quedar en decimal? Sí, claro. Punto medio puede quedar en decimal. Entre 8 y 9, ¿cuál es el punto medio? ¿Cuál es el punto medio entre 8 y 9?
No, 8.5. 8.5 y está correctísimo. Si usted lo mueve o lo redondea o hace cualquier cosa, entonces ya no es el punto medio. ¿Entendido? Punto medio, ¿qué dijimos? Ok. ¿Cómo se calcula el punto Claro. medio? En caso, Diga. Una joven explicó claramente que el punto medio se suman los dos límites sí. y se divide entre dos. Si yo le digo cuál es el punto medio del 8 y el 9, usted dice 8 más 9 son 17, entre 2, 8 y medio. 8.5. 8.5, así mismo. Diga, preguntas. Sí, maestro, en caso del primero, de 0.4. Sumar los límites. A 0, súmele 4. ¿Cuánto le da? Si usted no tiene nada y le dan 4. 4 y lo divide entre 2, 4. Ok. y lo divide entre 2, ¿cuánto da el punto medio? A 2. Entonces, Una 2, pregunta, maestro. diga. En esta parte, si hay que graficar o no. Ahora no hay que graficar porque lo que estamos es aprendiendo a identificar los elementos de una tabla de distribución de frecuencia. Vamos por partes. Ok, gracias. Profe, Diga. profe, entonces el punto medio nunca se debe redondear. Nunca ni redondear ni nada. Ok, Sumar los números. Es el resultado. ok. Mire, aquí en estadística, olvídese de redondeo. Usted se va a aprender otro término ahora que se llama aproximación, que yo le voy a explicar ahora. Entonces, estamos claros con lo que hemos explicado. Cualquier cosa, vea el video. Una señora me dijo que lo repitió 10 veces y se aprendió eso perfecto. Ok. Entonces, continuamos. Ya sabemos todo eso. Nos falta esto. Intervalo de clase. ¿Qué pasa? El intervalo de clase es el valor a partir del cual se construye una tabla de distribución de frecuencia. Pero el intervalo de clase, cuando a usted le dan una tabla hecha, usted tiene que saber buscarlo. Yo pregunto, del 5 al 9, ¿cuál es el intervalo? ¿Qué es lo que hay? ¿Cuántos números hay? Del 5 al 9. 3. 4. 4. 4, 3. 4, ¿cómo? 4. Repita la pregunta, profe, por favor. La pregunta fue que de 5 al 9, ¿cuál es el intervalo? Uno me dicen que 3, otro me dicen que 4 y yo le digo que 5. Agarre su manita. Vamos a ver la mano. Vamos a ver si la manita se ve. Ahí se ve la manita. Empieza a contar con el primer dedo, el número 5. El primer dedo es 5. El segundo dedo es 6. El tercero, 7. El otro, 8. Y el otro, 9. ¿Cuánto pasaron? 5. Entonces, los estudiantes ahí se queman. Yo digo, intervalo de clase es igual, en esta tabla, va a ser igual a 5. Si yo no lo entiendo así con los deditos, del 0 al 4, cuente. Empieza a contar por el 0. Del 0 al 4. ¿Cuánto hay? 5. 5, profe. Eso es Ok. Entonces, ¿qué pasa? Escuchen. Hay tablas de frecuencia como esta que termina en un número, inicia en otro, ¿verdad? No inicia en el mismo. Cuando no inicia en el mismo, inicia en el siguiente, entonces es inclusive. Incluye el 0, incluye el 4. ¿Entendido? Entonces, por eso, cuando yo digo del 10 al 14, incluye el 10, incluye el 14 más 3 números que hay en el medio. Son 5 números en total. ¿Entendido? Si no lo entiende así, entonces mire, Sí, hacemos los maestro. números, mire, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos números hay? Cuéntelo. 5. 5.
5. Entonces, 5, profe. el intervalo de clase en todas esas clases es de 5. Entendido. Si usted no lo sabe buscar todavía así, entonces hay otro método de buscar el intervalo de clase. Usted selecciona un límite inferior cualquiera. Digamos que yo seleccioné este límite inferior. Ya sabemos que el primero es el inferior, ¿verdad? El de la izquierda. El 15 es el inferior. Sí. Entonces le restamos el anterior, que es el 10. ¿Cuánto le da? A 15 le resto 10. ¿Qué le queda? 5. Entonces, el intervalo de clase en esa tabla es 5. Perdón, que no quede duda. 5. ¿Estamos claros? Por ese método nunca se equivoca. Al 20 le resta 15, 5. Entonces, ok. No sabemos Profe, eso. es decir, entonces, que el intervalo de Sí, clase maestro, siempre es entonces, 5, básicamente. Siempre va a ser 5. Oh. En esa clase. En ese 5. Porque yo le enseñé a buscar lo que hace ahora. El intervalo de clase puede ser cualquier número, dependiendo la tabla. Va a depender de la tabla. Si se lleva de 3 en 3, si se lleva de 2 en 2, si se lleva de 5 en 5, de 4 en 4, de 8 en 8. Depende de lo que se lleve. Por eso usted debe saber buscarlo. ¿Cómo usted lo busca? Usted toma un límite inferior cualquiera y le resta el de arriba. Diga. Entonces, maestro, en el intervalo de clase se cuenta desde el inferior hasta el superior, Sí, contando todo. los números que hay dentro de esa cantidad. Sí, todo, incluyéndolo a los extremos. Sí. Pregunta. Incluyendo los extremos y los internos. Así es. ¿Preguntas? No hay pregunta, continúo. Entonces, si ya entendimos todo eso, entonces ahora es momento de entender esto, lo más importante. Para elaborar una tabla de frecuencia necesitamos conocer la regla de Sturge. ¿Qué dice la regla de Sturge? La regla de Sturge lo que dice, rango es igual valor máximo menos valor mínimo. ¿Se entiende eso? Esa es la primera que se calcula. Rango. Si toma nota, mucho mejor. ¿Entendido? ¿A qué igual es rango? Ok, maestro. Diga. Al valor máximo, pues, menos valor el valor mínimo. mínimo. Pregunta, Manuel, Mariana, Danelva, no sé cuál. ¿Qué usted entiende por valor máximo? El número más alto. Es la cantidad más grande. La cantidad más alta. Muy bien, excelente. ¿Y el valor mínimo? La más pequeña. La cantidad más pequeña. El valor más bajo. Entonces en el rango usted no se va a dejar quemar, ¿verdad que no? No. No. Por el momento no, nadie sabe. Entonces, rango es igual. Ya, el rango es eso, ¿verdad? Entonces, maestro, eso viene siendo de una tabla, pero no de la clase, sino de la tabla completa. Rango es para elaborar una tabla, porque yo le di una tabla hecha, pero ahora vamos a aprender a elaborar una tabla. ¿Cómo se hace una tabla? Tiene que conocer estos 3 elementos para poder hacer una tabla de frecuencia, que ese es su examen. Entonces, ¿cómo se elabora? Primero se busca el rango, que es el número más alto, menos el número más bajito. Eso en español aplatanado, como dicen. Valor máximo menos valor mínimo. Lo segundo que se calcula se llama número de clases. El número de clase K es igual 1 más paréntesis 3.3 logaritmo de n.
Así se calcula. Míralo ahí. Número de clases son los segundos. K es igual. Es una fórmula que es fija. ¿Usted sabe qué es lo único que cambia de esa fórmula? Esa N, mire. La N. ¿Qué significa la N? La cantidad de datos o tamaño de muestra. Escriba N es tamaño de muestra. ¿Qué significa el tamaño de muestra? Repito. Disculpe, como que me quedé. Número de clases. Número de clases es igual a esa fórmula. 1 más 3.3 multiplicado por el logaritmo de n. ¿Qué es lo único que usted necesita en esa fórmula? ¿Cuánto vale n? Si yo le pongo 20 datos en el examen, ¿cuánto vale n? 20. Si yo le pongo 100 datos en el examen, n vale 100. ¿Entendido? Sí. Ok, profe. Y la tercera que usted necesita calcular es el intervalo de clase, que fue lo que hablamos casi ahora. Pero por fórmula, cuando tú no te dan la tabla, que eres tú que la vas a hacer, entonces tú divides el rango entre K. Lo primero que tú encontraste, que fue el rango, lo divide entre los segundos que encontraste y eso se llama intervalo de clase. ¿Entendido? Profe, No, profe. Profe, profe, hay algo que yo no entiendo, profe. Diga. Es acá arriba, ok, bien. El rango, ¿cómo es que usted decía? Ay, profe Pérez. Ya, valor máximo menos valor mínimo, muy bien. Entonces, el número de clase aquí. Entonces, la fórmula es K es igual a N. 1 más, dice ahí. Ok, K es igual a N, 1 más. Se calcula No, así mismo, no, a entonces. N no, ahí no hay N. No, Ahí K es dice igual a 1 más. 1 más 3.3 logaritmo de N. Usted lo pone así mismo en la calculadora y se lo 1 da. más. 1 más y ya, profe, ya sí sabe. Lo que dice ahí, pero es que no lo hemos hecho. Eso son fórmulas. Ahora es que vamos a empezar a trabajar. ¿De ¿Cuál es acuerdo? la pequeña definición de lo que es maestro, hay que la agregar la cantidad 1. ¿Eh? Profe, ¿qué significa acá? Rango slash K. ¿Cómo? ¿Qué significado de la N? Vamos a trabajar ahora. En el trabajo ustedes se van a dar cuenta qué es lo que. Ahora, momentito. Porque yo le estoy explicando, pero ahora es que vamos a trabajar. Yo lo que quería saber, si usted entendió, vamos a salir de la conferencia, vamos a entrar porque el tiempo se acabó. Para explicar, luego pasamos lista y nos vamos.